Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? La acusación de encubrimiento del atentado a la AMIA sobre la presidenta tenía una intención que contamos en este programa, que era cargarse a la presidenta, claramente. Esa era la expectativa de máxima. La expectativa de mínima era destruir su imagen, destruir la imagen de la presidenta. Que vos hagas una encuesta al mes del hecho y la presidenta esté por el piso. Bueno, eso, te lo adelanto rápido, no sucedió. No sucedió. La imagen de la presidenta ya se vio muchas veces. Actúa de una manera, a ver, para darte un ejemplo claro, ¿viste esos muñecos que tienen peso en la base, que vos le pegás y lo parece que lo vas a tirar y vuelve, y parece que lo vas a tirar y vuelve? Bueno, así pasa con la imagen de la presidenta. Se cae un poquito y se recupera rápidamente. Vamos ya al dato, para no darle muchas vueltas, vamos a ver la encuesta que ya se hizo, sí, que te la damos en primicia, sobre qué pasó con la imagen de la presidenta después de la muerte de Nisman. ¿Y qué está pasando ahora? A ver, vamos a verla, mirá. Fíjate, en diciembre de 2014 la presidenta tenía una aprobación del 42,3%. Esto es de Ricardo Rouvier y Asociados. En enero de 2015, después de la acusación del encubrimiento, después de la muerte de Nisman, la imagen de la presidenta cae 7 puntos y baja a 35,1%. En marzo, ahora, ya subió, ya recuperó nuevamente y está en el 41,4%. Está entre las imágenes más altas. Esto es, obviamente, después del fallo de Rafecas. Pero a ver, ¿por qué yo te daba el ejemplo de ese muñeco con base firme? Porque hay una base firme que no se cae con una denuncia. A ver, cuando vos estás 10 o 12 años en un gobierno, lo que se juzgan son tus obras, lo que se juzga son tus acciones. Entonces, el trabajo de destruir una imagen no hace efecto, porque lo que está viendo la gente, lo que está valorando la gente, es lo que le pasó, son los hechos. Si vos prestás atención a los candidatos con mayor posibilidad de llegar a presidente en octubre, todos ratifican los principales hitos de los últimos 10 años. Vos no podés ser candidato a presidente en este país si no aprobás 5, 6, 7 cosas importantes que se hicieron en los últimos 11 o 12 años. Y no estoy hablando peyorativamente de estos candidatos, digo, algunos lo dirán en serio y otros lo dirán porque tienen que decirlo, porque es lo que la sociedad quiere escuchar, y eso lo hacen todos los políticos del mundo, y es razonable. Ahora, presta atención, te hicimos un compilado para que veas esta primera parte, para que entendamos cómo juega la imagen de la presidenta, sobre qué está basado, sobre qué hechos. Vos fíjate cuando vos le preguntás a Macri o a cualquiera de las principales espadas macristas sobre los principales hechos de los últimos 10 años. Mirá lo que te contesta. No vamos a estar con el AUH, sino que vamos a darle la educación pública a ese chico, que vía la UH le pedimos que vaya al colegio para que tenga un futuro, tenga un trabajo propio, se pueda desarrollar. Mi tarea va a ser lograr que YPF funcione bien, para que haya más energía en la Argentina. ¿Pero privatizada o del Estado? Pero no vamos a volver atrás. ¿Pero privatizada o del Estado? Pero no vamos a volver atrás. Macri, con las AFJP que le preguntó Diego. Bueno, tampoco, en su momento votamos en contra porque sabíamos que iba a ser utilizada para esto. ¿Y ahora? Y ahora ya está, ahora hay que organizar que el sistema funcione. Si ustedes son gobierno, privatizarían, volverían al sistema de FG. Si ustedes son gobierno, privatizarían, volverían al sistema de FG. Y vamos a plantear en el Congreso que sean políticas que no sean decretos sino leyes, como por ejemplo la asignación universal por hijo. ¿Sí cree que lo iba a anunciar? El plan Procrear me parece que haciendo algunos cambios y con otro tipo de financiamiento, ¿no? Vos no estás de acuerdo con el neoliberalismo, eso me estás diciendo. No estoy en absoluto de acuerdo con el neoliberalismo porque creo que ya nos demostró, toda esa etapa nos demostró claramente que si no hay, y además digamos a nivel internacional... Entonces Macri no es neoliberal. Pero entonces no hay neoliberales en el país. Pero no, es que no hay, para mí, digamos, que exista hoy un neoliberal en el país sería una cosa bastante rara. Si querés ser presidente en este país, podés alejarte todo lo que quieras de la presidenta, podés hablar mal de ella todo el día. Lo que no podés alejarte es de su obra, ¿entendés? Por eso las bases son tan firmes. El tema es la obra. Fíjate en el caso de Massa, todavía es más claro. Mirá lo que dice Massa y la gente de Massa sobre las cosas que hizo el kirchnerismo. Creo que hay muchas cosas que cuidar.
Asignación universal, corte independiente, crecimiento económico, desendeudamiento, creo que son cosas que hay que cuidar. ¿Cómo está viendo la decisión de la presidenta sobre el IPF? No, primero es acertada y segundo que estar en contra era como permitir que continúe la situación que todo el mundo, aún los que están en contra, dice que no daba para más. Yo estuve en contra de la privatización en su momento, de la privatización en su momento. No puedo hacer otra cosa que apoyarlo ahora, pero además también hay que, en esta oportunidad creo que hay que aventar todo tipo de fantasmas. La asignación universal a la niñez me parece que ha sido un paso adelante. Me consta en nuestra provincia, en la provincia de Buenos Aires, ha aumentado la matrícula escolar. Si querés hacer campaña, si querés ser presidente, tenés que apoyar los principales hitos de los últimos 10, 11 años. Esa obra es lo que sostiene la imagen de la presidenta y no la podés manchar con una denuncia porque eso está metido en la gente, ¿entendés? Entonces, si vos querés ser presidente, tenés que decir las cosas que el kirchnerismo hizo bien, te la tenés que bancar y tenés que decirlo. Lo dice también el candidato Daniel Scioli y la gente que lo rodea, claramente. Vamos a verlo. Voto a favor de la Argentina, de la provincia, de la asignación universal por hijo, del programa Conectar Igualdad, de las placas, del agua potable, del gas. Un voto a favor de la educación. Y fue la inversión pública, fue el programa Procrear, fueron las obras que se están encarando, lo que ha apuntalado la actividad económica, y esto tiene un gran impacto social. La creación de puestos de trabajo, regeneración del mercado interno, del aparato productivo, la política de derechos humanos. La vuelta al Estado, de lo que en cualquier lugar del mundo maneja el Estado, como es la seguridad, que sus jubilados cobren en tiempo y forma y luego lo que tiene que cobrar. Y todo lo bueno que se ha logrado, a ver, todo lo que hace a la asignación universal por hijo, a todo lo que refiere a la contención de los programas para la vejez, en lo que hace a la presencia de un Estado en sectores estratégicos como YPF o los fondos de pensiones. ¿Quién puede decir, no, esto hay que desandarlo? Los candidatos tienen claro que en los últimos 11 años hubo una cantidad de cosas que son hitos históricos, de esos como los de la época de Perón, ¿te acordás? Que no te olvidás nunca. Bueno, son hitos históricos que están metidos muy profundamente en la sociedad y que si vos te corres de ese lugar, vos quedás afuera de las encuestas, vos no podés ser presidente, vos tenés que apoyar esa obra y después diferenciarte en otras cosas. Por ejemplo, hablando de las formas de la presidenta, hablando de una denuncia sobre la presidenta, pero no podés correrte de eso. Entonces, empiezan a estrecharse los caminos para hacer campaña. A ver, se ha hecho mucha campaña sobre la inseguridad en Argentina, ¿sí? Quedan inseguridad e inflación como flancos en donde diferenciarse del kirchnerismo. Ahora, el otro día sale en La Nación, porque La Nación todavía tiene cierto recuerdo, ¿sí?, de cuando hacía periodismo, y de vez en cuando se le escapa y te da una información que te confunde. Vos fijate, Chile, Cuba y Argentina tienen la tasa de homicidio más bajas de Latinoamérica. Es decir, es muy difícil hacer campaña sobre la inseguridad si vos sos uno de los 3 países con menor inseguridad del continente, ¿entendés? Porque si no, tenés que prometer que vamos a ser Suiza, y no sos Suiza. Entonces cuesta diferenciarse en las pocas cosas que te quedan para diferenciarse. El otro dato en donde se trabaja es en la inflación. Cualquier economista de cualquiera de los opositores te va a decir, yo voy a bajar la inflación de a poco, un 5% por año, un 10% por año, porque si la bajás fuerte es un ajustazo. Bueno, eso es lo que está pasando ahora. Si vos mirás la inflación de Miguel Bain y de Levi Yeyati de febrero, fue 1,3%. Eso te da anualizado 20%. Quiere decir que después de un año 2014 en donde la inflación fue en 35, este año va a ser un 20, es decir, te quedan pocos flancos en donde entrarlo y es muy difícil, los candidatos a presidente saben que no pueden alejarse de esos hitos históricos que marcaron el kirchnerismo. A ver, hay en todos los asesores de los candidatos que tienen hoy posibilidades a ser presidente, se habla de que va a ser muy difícil ganarle las elecciones al kirchnerismo. Y que más allá de si le ganes o no, el kirchnerismo es un movimiento histórico que llegó para quedarse.
¿sí? Recordemos que esto viene de la crisis de 2001, el kirchnerismo es un emergente de la mayor crisis histórica del país y generó una serie de hechos que están estudiados por los candidatos, que te lo dicen de todos lados, que no te podés alejar de ahí, porque son hitos históricos que fueron conformando un movimiento histórico. El kirchnerismo es un movimiento histórico con todas las patas que tienen los movimientos históricos. Mirá, si querés te lo muestro. Por ejemplo, los sindicatos, ¿sí? Los sindicatos, 3 de cada 4 trabajadores de Argentina están afiliados a un sindicato que apoya al kirchnerismo. El 75%. Organizaciones sociales. Prácticamente todas las organizaciones sociales son kirchneristas. Es decir, el kirchnerismo tiene sindicatos y tiene organizaciones sociales. ¿Qué es eso? Base territorial. Es ocupar todo el país hasta el último lugar, hasta la última villa, hasta el lugar más alejado. Organizaciones juveniles, la otra pata que tiene que tener todo gran movimiento histórico. La única vez que hubo una relación juvenil fuerte fue la JP. Bueno, ahora aparece la Cámpora, las organizaciones juveniles que son el futuro. Son lo que vos pensás, bueno, ¿cuánto va a durar esto? Y va a durar lo que duran estos pibes, los intelectuales. Los intelectuales, los más prestigiosos del país, los artistas, los actores, los músicos, todos los más prestigiosos, los más queridos por el pueblo, son kirchneristas. Los medios de comunicación, un tema muy discutido, ¿no? Los medios de comunicación no pueden tener partido. Resulta que en la gran tradición del periodismo internacional, la norteamericana, la inglesa, los medios de comunicación dicen claramente a qué partido apoyan. El New York Times dice claramente que es demócrata. El Washington Post dice claramente que es republicano. Acá hay medios que siempre esperaron un proyecto nacional y popular y que ahora lo están apoyando. El kirchnerismo tiene también la pata mediática. A ver, hay cosas que las podés tocar con las manos, como eso que te acabo de mostrar. Y hay cosas intangibles que por ahí no se entienden y se piensan que se va a cambiar la historia tirándole un muerto a la presidenta. Mirá. Hace unos pocos meses estuve en Brasil y todas las encuestas decían que Dilma Rousseff iba a perder. Los políticos, tanto los de Dilma Rousseff como los de la oposición, te decían, no, ¿sabes qué? No va a perder. No va a perder. El Partido de Trabajadores no va a perder. ¿Y por qué? Y porque hizo cosas por la gente que nadie había hecho. Porque llegó a sectores a los que nadie se había acercado. Es muy difícil terminar con esos movimientos. Son movimientos muy fuertes porque te dieron cosas que vos nunca tuviste. A ver, nosotros tuvimos un movimiento así en Argentina, que fue el peronismo. Yo nunca me olvido porque mi viejo, desde que yo tengo uso de razón hasta que se fue, me hablaba siempre de el crédito que le dio Perón para comprarse su primera casa. Mis viejos vivían en una pensión cuando se casaron y mis abuelos alquilaban. Nunca en la familia alguien se había comprado una casa. Mi viejo no se olvidó nunca y la única vez que lo vi llorar fue cuando murió Perón. ¿Entendés? Esos son movimientos históricos. Yo me acuerdo, leía hace unos días, lo estuve buscando, un cuento fabuloso para entender este fenómeno de Osvaldo Soriano, que se llama Aquel peronismo de juguete. Y ese escritor, ya cincuentón, recordaba, cuando él era chico, este fragmento que te voy a leer ahora, mirá. Decía Soriano, en Aquel peronismo de juguete, no recuerdo bien, fueron unas pocas líneas y él debía recibir tantas cartas que enseguida me olvidé del asunto. Hasta que un día un camión del correo se detuvo frente a mi casa y de la caja bajaron un paquete enorme con una esquela breve. Acá te mando las camisetas, pórtense bien y acuérdense en Evita que nos guía desde el cielo. Y firmaba Perón, de puño y letra. En el paquete había 10 camisetas blancas con un cuello rojo y una amarilla para el arquero. La pelota era de tiento, flamante, como las que tenían los jugadores en las fotos del Gráfica. Nunca habíamos visto una. A ver, un pibe pobre que ve por primera vez una pelota. ¿Sabes qué? No te olvidás más. Ese pibe que fue Soriano 30 o 40 años después, nunca se olvidó de la primera pelota. Como uno no se olvida de la primera novia, te olvidas de la tercera, de la cuarta, hasta de la última. ¿De la primera? No. Esas cosas están muy adentro, hoy metidos en los argentinos. Y eso es lo que no se entiende cuando se tira una denuncia y al mes la presidenta rebota y vuelve a estar en el mismo lugar. Porque son cosas muy profundas que hasta Morales Solá las entiende. No las puede publicar, pero las entiende.
Es un movimiento histórico que se creó y que es muy difícil de tirar. Y esa primera vez de la pelota de Soriano se repitió muchas veces en estos años. Mirá, yo pensaba, por ejemplo, si vos agarrás el censo del año 2000 y mirás cuántos argentinos se fueron de vacaciones alguna vez, que es una de las preguntas que te hacen, había 20 millones de argentinos que se habían ido de vacaciones y había otros 20 que nunca se habían tomado una vacación en Argentina. Si vos vas al censo de 2010, vamos a ver qué pasó en esta primera placa. ¿Cuántos argentinos se fueron por primera vez de vacaciones? 10 millones de personas se fueron por primera vez de vacaciones en los últimos 10 años. ¿Me entendés de qué se trata? ¿Entendés por qué rebota la presidenta en su imagen? Porque estos tipos que a los 40 o 50 años conocieron el mar, no se olvidan más. No se olvidan más, no se lo cambiás con una denuncia de encubrimiento del memorándum de la... No, la política entra por el corazón. Mirá, cuando llegó la computación, cuando llegaron las computadoras, había muy pocos que podían tener una computadora. Y uno pensaba que al fin y al cabo, Internet era una injusticia, no democratizaba nada, porque la mayoría de los pibes no iban a tener computadora. Y eso pasa en el mundo. Acá, vamos a ver esta placa, hay 4,7 millones de pibes que recibieron una computadora, que es el total de los alumnos de la primaria y la secundaria. La mayoría de esos pibes nunca iba a tener una computadora y es la primera computadora que tienen, obviamente. Entonces el viejo que lo vio abrir la cajita, abrir la computadora y empezar a laburar, y no se olvida. Por eso rebota la imagen de la presidenta. Por eso es muy difícil que pierda las elecciones en octubre el gobierno. ¿Me entendés? Acá en Argentina, las universidades, más allá de que eran públicas, seguían siendo para una élite. Había muchísima gente que no iba a la universidad. A ver, vamos a ver la placa de las universidades, ¿sí? Hay en este momento 500.000 pibes que en los últimos 10 años fueron los primeros en su familia en ir a la facultad. A ver, te estoy hablando de tipos que no fueron a la facultad ni sus abuelos, ni sus padres, ni sus tíos, ni los primos. Ellos son los primeros que entran a la facultad. Toda la familia está orgullosa de ese pibe que fue a la facultad. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque se crearon 13 facultades en lugares donde antes no había, porque se duplicó el presupuesto. Eso no lo cambiás con una denuncia, no lo cambiás. Por eso esa encuesta que te mostré recién. Mirá, vos sabés que uno de los grandes logros del siglo XX, para el ser humano, fue el dominio del clima. ¿Viste cuando vos decís, me muero de calor o me muero de frío? No es una manera de decir. La gente se muere de calor y se muere de frío. O se enferma. Bueno, ese manejo del clima que logró el ser humano es para unos pocos. Hay poca gente que puede dormir con aire acondicionado en el mundo. Vamos a ver cuántos aires acondicionados. Mirá, esta es la cantidad de gente que compró un aire acondicionado por primera vez. Por primera vez, ¿entendés? Anda a olvidarte de pasar una noche con el aire acondicionado si te cagaste de calor toda la vida. ¿Entendés? Esas cosas, una nochecita durmiendo con el aire acondicionado, no te la olvidás, no te la manda un editorial, no te la caga una denuncia. Son cosas muy fuertes que los sociólogos, que los asesores de los candidatos las entienden. ¿Entendés? Mirá. La vivienda, como te decía, de mi viejo, ¿sí? En los últimos 10 años se crearon 1,8 millones de viviendas entre los planes de la Secretaría de Obras Públicas y el plan Procrear. Acá en Argentina, durante los 90, el gobierno de Menem hizo 120.000 viviendas. Ahora se hicieron 1.800.000. Vos no te olvidás de la primera casa. No hay nada que hacer. No te olvidás. Mirá, el agua potable. Vos sabés que se estatizó la empresa de agua potable y hoy en La Matanza, ¿sí? Todos tienen agua potable. Y en el país hay 15 millones de personas que no tenían agua potable y que ahora tienen. Y 11 millones que tienen cloacas. Yo, la verdad es que hace muchos años que tengo
agua corriente. Pero no me olvido que cuando era pibe mi vieja me decía, prende el motor, que nos quedamos sin agua. Yo iba a prender el motor y si no andaba el motor, le daba manija para subir el agua. El día que vos abrís la canilla de tu casa y hay agua, impagable, impagable. Son cosas que muchos no se han dado cuenta, pero que calaron muy profundo en la sociedad. Por eso la presidenta actúa como esos muñecos que vos los empujás, lo tirás y vuelve. Porque el tipo sigue teniendo agua, ¿me entendés? Porque todas esas cosas las tuvo. Mirá, hay algo que ya te puede sonar a clase media, que es el auto 0 kilómetros. ¿Sí? A ver, ¿cuánta gente tuvo por primera vez un auto 0 kilómetros? 4.800.000 personas que nunca habían comprado un 0 kilómetros. Y no se compraron. La mayoría un coche chiquito, ¿sí? Pero vos sabés qué lindo que es el olor a nuevo. Sabés cómo te miran los vecinos. Sabés, para el hombre, la cosa que tiene tener un auto, tener un fierro, los tanos le dicen una máquina. Esas cosas no te las olvidás. Y sabés qué, se valoran mucho. Porque esas cosas se las dieron a gente a los que antes nadie le dio nada. Nadie le dio nada. Como decía Eduardo Galeano, son los nadies, los ignorados, los que nunca nadie le dio bola, se le dio todo eso. ¿Me entendés? Todo eso hoy hace que sea muy difícil bajar la imagen de la presidenta y que sea muy difícil bajar al mismo partido. Mira, salimos a preguntar en la calle a la gente si le pasó esto de la primera vez. Algunos sí, algunos no, pero escuchen lo que dice la gente. Sí, bueno, con sacrificio, como siempre. Es un medio de movilidad, en este caso un auto. Sí, algún conocido ha comprado algo. Una propiedad. Sí, mis viejos, mis hermanos. Mucha gente, amigos, todo conozco que se compraron motos, todo. Bueno, yo estoy en una edad de 25 años que, digamos, mi ambiente está accediendo, digamos, a un auto por ahí, o tal vez mudándose, o adquiriendo, qué sé yo, tal vez en el tema de viajes. Como que le dieron la posibilidad de acceder a lugares o cosas que antes no podían, digamos. Con el tema de los créditos, autos, propiedad y esas cosas. ¿Sí? Autos, motos, aire, de todo. Sí, sí. Amigos que pegaron se fueron para arriba, digamos. Pero sí, no, los últimos años sí. Es más, cada vez hay más autos, no sé si te diste cuenta. Dejé de acceder a cosas que tenía antes. Vacaciones, colegio privado. Tuve que mandarlas, que estoy muy contenta igual, pero están yendo a colegio del Estado. Por primera vez me fui en Paraguay, ¿no? De vacaciones, pasé bien con mi familia, tranqui. No, auto no, todavía no, estoy pensando en comprarme, pero dejamos el auto para atrás y empezar a comprar una casa. Yo a eso voy, ¿no? A querer viajar, a tener mis propias cosas, ¿no? Pero la verdad que no lo he logrado todavía. Nos fuimos de vacaciones a la costa una semana, por primera vez. Acceder a un auto es un sueño todavía. Mira, yo te analizo todos los días acá y te digo que la verdad que en los últimos años el kirchnerismo cometió muchos errores. Todo lo que viene de la época de Guillermo Moreno, que todavía en parte no fue solucionado, digo, la inflación, el INDEC, el cepo al dólar, han hecho un montón de macanas económicas, pero ¿sabés qué? Yo soy un analista económico. El pueblo es más sabio. El pueblo tiene metida esas cosas muy profundas. El mapa de la Argentina cambió y se transformó en algo parecido a lo que es normal en el mundo, ¿sí? A partir de lo que pasó en 2001, de la mayor crisis institucional que hubo en el país, hubo un emergente, que es el kirchnerismo, que ocupó todo el espacio de la centroizquierda. Y de alguna manera está apareciendo un espejo del otro lado, que son todos los que no quieren eso y que aparentemente en los últimos tiempos están confluyendo hacia el lado de Macri. Pero eso es nuevo todavía. Pero lo que es cierto es que hay un partido de centro-izquierda y que empieza a delinearse un partido de centro-derecha, ¿sí? Que tiene que ver con todo esto, tiene que ver con muchos años de frustraciones que terminaron en la peor crisis institucional de la historia argentina y que parieron un nuevo movimiento histórico
que no va a tener un fin de ciclo, por más que lo escriban todos los días, porque tiene las raíces profundas que te acabo de mostrar. ¿Sí? Y del otro lado, es obvio que se genere un espejo y un partido de centro-derecha, que puede ser el macrismo, y puede ser porque es una centro-derecha nueva, que no tiene ninguna mancha de las épocas de la dictadura, que es democrática, que es pluralista, que ha demostrado que puede gobernar bien la ciudad de Buenos Aires. Estamos confluyendo, aparentemente, digo, la parte de la centroizquierda, claramente, la parte de centro-derecha, hay que ver si la termina ocupando Macri o no, pero estamos confluyendo hacia lo que hay en todo el mundo. Un partido de centroizquierda y un partido de centro-derecho. Y eso, repito, no lo cambia una denuncia. Mirá, voy a ir con Darío Gaño, que tiene un dato muy interesante, porque de esto hablan los políticos, de esto hablan los empresarios. Darío, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Roberto? Che, el otro día el equipo económico le dijo algo de esto, ¿qué sé? A los empresarios, ¿no? Y de cómo juegan los medios incluso. Bueno, vos hablabas de la primera vez y es muy importante también el tema de las empresas, los empresarios pymes, que hoy en día por ahí algunos tienen problemas, pero es verdad que en los últimos 10 años no solamente les fue mucho mejor que los anteriores, sino que empezaron a veces algunos a existir. Estuvieron reunidos esta semana con el equipo económico y remarcaron algo que el gobierno viene diciendo y que un poco le conviene, que es esto de la polarización. Marcar que de un lado está todo lo que vos mostraste estos últimos 10 años y demás, y del otro lado está el neoliberalismo. Gabriela Michetti, lo veíamos, que lo dijo hace poco en Economía Política, que Macri no es el neoliberalismo, pero el gobierno marca y dice que sí lo es. Esta semana Deborah Giorgi le dijo algo que es trascendental a los empresarios, que es que el Grupo Clarín ya se juega por Macri. ¿Por qué es trascendental el Grupo Clarín? Porque el gobierno lo marca como el principal vocero de la oposición. Claro. Y porque dice que, claro, se juega por Macri por sobre Massa. Lo dio a entender, se lo dijo a muchos empresarios y es algo que se está diciendo en el gobierno y en el equipo económico, porque aparte le dicen a las empresas militen por esto. En el sentido que defiendan lo que ganaron y que no piensen, o que piensen que si llega a ganar Macri van a perder esto y demás. Es lo que dice el equipo económico y resalta que Macri en la campaña ya está jugándose por Macri o apostando por el líder del PRO. Así es. Y eso es trascendental de nuevo, porque se viene un momento donde al gobierno le conviene el escenario de polarización. Obviamente. Y también a Macri, porque obviamente le conviene mostrarse así. Vamos a ver una placa. Desde hace años se le viene preguntando a la gente, son periodos tan largos, si quiere cambiar todo, si quiere cambiar algunas cosas. Cada vez hay más gente, la polarización, lo que te acaba de contar Darío, que se divide en no cambiar nada y cambiar todo. El no cambiar nada es lo que dice el kirchnerismo. El cambiar todo es lo que dice Macri, por eso se está polarizando así. Y cada vez se achica más lo que dicen hay que cambiar algunas cosas. ¿Sí? Esa es la sociedad polarizada. Eso es lo que te dije recién que rediseñó el kirchnerismo después de la crisis de 2001. ¿Sí? Una cantidad de gente que hace una valoración enorme sobre su obra y una cantidad de gente que está cada vez más en contra de eso. Darío, sí, los bancos se la llevan toda. ¿Me vas a contar algo en un informe dentro de un rato? Vamos a hablar de eso, de por qué ganan tanta guita y por qué no prestan, por qué es tan jodido acceder a un financiamiento, a poder comprar por ahí una casa y qué culpa tienen los bancos.